Bueno, pues para comenzar el siguiente tema sobre la epilepsia es importante que conozcáis varios conceptos que no podéis olvidar a lo largo de la presentación. La primera de ellas es la crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es una hiperactivación de una zona de la corteza cerebral o de toda la corteza cerebral que produce unos síntomas en el paciente, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que es hasta un 10% de la población va a tener una crisis epiléptica a lo largo de su vida. Sin embargo, no todo el mundo es epiléptico cuando tiene una crisis epiléptica. Ser epiléptico es tener predisposición a tener crisis de repetición, sea por recurrencia de crisis o tener una crisis y algo que te favorezca al tener más crisis, pues como lesiones en el cerebro o alteraciones del electroencefalograma. No se consideraría ser epiléptico si el paciente convulsiona cada vez que tiene un trastorno pues, de una hipoglucemia o una alteración del perfil iónico. La palabra o el término estatus sirve para referirnos a pacientes que tienen una situación clínica concreta cuya vida está en peligro más allá de una crisis epiléptica. Es decir, un paciente que entra en el concepto de estatus como crisis de más de 30 minutos en la teoría o más de 5 minutos en la práctica, en el cual la crisis no para sola, o cuando el paciente tiene dos crisis entre las cuales no recupera el nivel de conciencia y sigue en estado estuporoso o comatoso, y el paciente no recupera entre medias de esas dos crisis, sea lo que sea la duración de las mismas, también se consideraría un estatus y es de máxima prioridad ese paciente, puesto que puede volver a seguir teniendo crisis sin poder cortarla y fallecer el paciente. Otro término que se va usando en los últimos años hasta ahora es el de SUDEP, que es muerte súbita del paciente epiléptico, que eso suele ser sobre todo para pacientes con epilepsia generalizada y suele variar entre un 0,1 y un 0,3 por cada 1000 habitantes o por cada 1000 personas con crisis epilépticas. No es algo frecuente, pero es algo que deben de conocer los pacientes y que hay que informarles al respecto. ¿Cómo vamos a clasificar las crisis epilépticas? Bueno, pues electroencefalográficamente y clínicamente podemos hablar de crisis focales o parciales cuando hay una zona del cerebro que está hiperactiva de forma descontrolada. Y podemos diferenciar tres tipos: las simples, las complejas y las secundariamente generalizadas. Las simples serían aquellas donde el paciente mantiene el nivel de conciencia perfectamente. La sintomatología puede ser motora, o sensitiva o visual, entre otras, pero sin desconexión del entorno. En el caso de las crisis focales complejas, son aquellas donde el paciente desconecta del entorno. Mientras desconecta del entorno, presenta automatismos a modo chupeteo, a modo manoseo, a modo parpadeo, a modo deglutorio, sonidos orofaríngeos sin ningún sentido. Y estas crisis pueden venir precedidas sobre todo por una sensación de aura epigástrica ascendente que encuentran algunos pacientes que aprovechan para sentarse porque saben que después van a tener el episodio. Suele durar dicho episodio en torno a 10, 20, 30 segundos aproximadamente, no suele durar mucho más, y después del cual el paciente vuelve a estar conectado con el entorno, pero con una situación de desorientación o de estupor en el cual no sabe que algo le ha sucedido. El paciente con una crisis secundariamente generalizada sería aquel que comienza con movimientos anormales y a los cuales pueden ser movimientos anormales, pueden ser, como pongo las preguntas de las dos preguntas del MIR, o pueden ser por trastornos sensitivos o visuales que se van extendiendo a otras áreas del cerebro hasta que al final producen o pérdida de conciencia o clonías de las cuatro extremidades, lo cual quiere decir que se ha generalizado de forma secundaria. Por otro lado, tenemos las crisis generalizadas dentro de las epilepsias generalizadas, que es cuando los dos hemisferios cerebrales se activan al mismo tiempo. Habitualmente suelen formar parte de las epilepsias generalizadas idiopáticas, en el cual se ha visto cada vez más frecuentemente que hay alteraciones de canales iónicos de sodio, de potasio, de calcio, que se abren de forma descontrolada y producen esa hiperactividad cerebral desorganizada. Podemos diferenciar entre ellas las crisis de ausencia, las crisis tónico-clónicas o las crisis mioclónicas dentro de la epilepsia mioclónica, sobre todo la epilepsia mioclónica juvenil. En el caso de las ausencias, es típica de pacientes de una edad corta, en torno a 6, 8, 10, 12 años, como veis en la pregunta del MIR 2012-2013, que os la he colocado en azul, en el cual los pacientes presentan episodios bruscos de segundos de duración de desconexión del entorno, sin pérdida de tono postural, y en el cual tienen automatismos de deglución, de manoseo, de parpadeo, que duran escasos segundos, tras los cuales el paciente continúa con la actividad exactamente igual que estaba previamente. Podemos en la consulta precipitar estas crisis haciendo hiperventilar a los pacientes y desde saber que la actividad epileptiforme, cuando el paciente está presentando esta actividad clínica, esta sintomatología, es de una punta onda a 3 hercios, como os he puesto en la imagen de electroencefalográfica a vuestra derecha, en la zona superior. Los pacientes son puramente normales, rinden cognitivamente bien, lo único que hay que saber es que a veces es causa de fracaso escolar porque pueden tener muchos episodios diarios, de los cuales se pierden parte de la explicación de la clase o de cualquier cosa que están haciendo de la vida.
Tratamiento suele ser un ácido valproico de elección, aunque antiguamente usaba la tosuximida, y habitualmente en torno a los 14 o 15 años se le puede retirar al paciente la medicación sin recurrencias posteriores. En el caso de las crisis tónico-clónicas, las más frecuentes de todas, de las generalizadas, a veces puede ser debido precisamente a trastornos del perfil glucémico, como las hipoglucemias en los pacientes diabéticos cuando se ponen insulina y no comen posteriormente, o de trastornos metabólicos en pacientes deshidratados o por deprivación alcohólica. Comienzan con una fase tónica de contracción muscular generalizada, donde se pueden llegar a producir incluso fracturas de huesos. En esa fase se detiene la respiración, suele ser durante 10-15 segundos, el paciente se pone azul, posteriormente se relaja y pasa a la fase clónica, donde durante las 4 extremidades están haciendo esos movimientos clónicos, mioclónicos, que duran como 30-40 segundos, tras los cuales el paciente se queda poscrítico, adormilado durante varias horas incluso, llegando a estar, pues ya digo, poscrítico en estado comatoso, ¿no? Y poco a poco va recuperando ese nivel de conciencia. En el caso de epilepsia mioclónica es típica de adolescentes. Se denomina epilepsia mioclónica juvenil porque es un síndrome repleto de cosas interesantes, como puede ser los pacientes presentan ausencias, pero además asocian de vez en cuando crisis tónico-clónicas generalizadas, y lo característico son las mioclonías, de preferencia matutina, cuando el paciente ha descansado poco o cuando el paciente ha ingerido alcohol. Son esas mioclonías, esos desplazamientos musculares bruscos, ya digo que suelen ser sobre todo a primera hora de la mañana. Por una parte, el tratamiento es bastante bueno con ácido valproico, van bien y cesan los episodios, pero hay que tener en cuenta que el ácido valproico tiene efectos secundarios teratogénicos, sobre todo en las mujeres. Quizá de elección una mujer más que el ácido valproico puede ser el levetiracetam. Debéis de conocer también que, aunque tenga buen pronóstico, este tratamiento probablemente haya que mantenerlo durante muchos años, porque es fácil la recurrencia después de los 18, 20, 22 años, y muchos pacientes se quedan de por vida tomando dicho tratamiento. Os presento aquí simplemente 2 preguntas para que hagáis la comparativa con las epilepsias de ausencias infantiles. En ambos casos, o en el caso de la izquierda, es un niño de 4 años y medio, en el cual presenta episodios de desconexión con parpadeo, y con la hiperventilación pues se precipita, como veis ahí, en ese electroencefalograma, esa punta onda a 3 hercios, es decir, que en un segundo tiene 3 ciclos de punta onda. El tratamiento de elección en este caso es sencillo, es ácido valproico, y la respuesta va a ser completa, de forma que en unos años se le puede retirar. Como comentaba en la diapositiva previa, una forma de precipitar las crisis de ausencias es la hiperventilación, y en el caso de epilepsia mioclónica juvenil, las mioclonías se pueden precipitar con la estimulación lumínica intermitente, que es otro de los estímulos que usamos a la hora de la realización del electroencefalograma. Esta tabla simplemente la tenéis en el manual para que hagáis la comparativa de las crisis de ausencia y las crisis parciales complejas, donde en ambos casos el paciente desconecta del entorno y tiene automatismos, pero cada uno tiene unas características que la diferencian, como la duración, siendo menor la duración del episodio de las ausencias que las parciales complejas, el periodo previo de aura epigástrica y el periodo poscrítico típico de las parciales complejas, que es más típico de personas de más edad por lesiones concretas en zonas de la cabeza, donde el lóbulo temporal es el más afectado, sobre todo la parte mesial de ese lóbulo temporal, que es la zona interna. ¿Vale? En el caso de las ausencias suele ser una epilepsia generalizada, con esa punta onda a 3 hercios, y en la respuesta buena con valproico. Sin embargo, las parciales complejas se suele usar sobre todo fármacos como la carbamazepina o la oscarbazepina. Vamos a ver ahora simplemente algunas etiologías de las crisis epilépticas. Una de ellas es los traumatismos craneoencefálicos de gran intensidad. Debemos de conocer que ante un paciente con un traumatismo craneoencefálico y una crisis epiléptica, si esa crisis epiléptica es durante la primera hora con escáner normal, a priori suele ser una crisis generalizada y no suele conllevar riesgo de epilepsia en un futuro. Sin embargo, si la crisis epiléptica ocurre a partir de la hora hasta los meses o los años posteriores, aunque el escáner sea normal después del traumatismo craneoencefálico, sí que conlleva riesgo de crisis en un futuro, y sí que probablemente haya que plantear un tratamiento preventivo para evitar la recurrencia en estos pacientes. Otra etiología muy importante, sobre todo entre los 5 o 6 meses y los 4 o 5 años, son las crisis febriles, donde son niños totalmente normales, con un correcto desarrollo psicomotor, que en el contexto de episodios de hipertermia, sobre todo ascenso brusco de temperatura, pues presentan una crisis tónico-clónica generalizada que puede durar incluso hasta 15 minutos. Se puede considerar como normal. Si sobrepasa dicho periodo de tiempo de convulsión, probablemente entre en el concepto de crisis complejas atípicas, y eso sí que tiene mayor riesgo de epilepsia, cosa que las crisis febriles típicas no conlleva a priori un futuro malo desde el punto de vista de tener más recurrencia en momentos afebriles.
Los niños, ya digo, son totalmente normales, suele desaparecer a los 5 o 6 años, y sí que es verdad que en la familia hay antecedentes familiares de crisis epilépticas en contextos febriles. No hay que poner nunca un tratamiento antiepiléptico, sino que simplemente es evitar esos ascensos bruscos de temperatura, y en el caso de los pacientes que han tenido varios episodios, se pueden tener los padres del niño o de la niña pueden tener un supositorio para ponérselo rectal de diazepam y para cortar la crisis en el caso de que sean más largas. Ese foco febril, como os pongo en la imagen, la pregunta debe ser extraneurológico, un foco febril respiratorio, óptico, donde queráis, pero no puede ser un foco de causa desconocida, por lo tanto habrá que valorar hacer una escáner y una punción lumbar en estos pacientes, por si acaso el problema infeccioso es dentro del sistema nervioso central. Importante que conozcáis el diagnóstico diferencial, sobre todo dos tipos de la crisis epiléptica, que es el síncope convulsivo. Dos preguntas muy similares de un año reciente y hace ya como 7 o 8 años, en el cual podéis ver una persona joven con un cuadro presincopal de mareo, borrosidad visual, debilidad generalizada, caída al suelo, pérdida de conciencia, y en el suelo tiene unos movimientos tónico-clónicos organizados que podrían impresionar de una epilepsia generalizada idiopática, pero que dura escasos segundos, tras los cuales el paciente recupera el nivel de conciencia perfectamente en pocos minutos y no durar hasta media hora u horas que el paciente se pone otra vez bien. Esto se denomina un síncope convulsivo y simplemente como una respuesta del cerebro para aumentar la perfusión a nivel cerebral. No hay que pedir un electrocardiograma, hay que ver que el paciente está bien si tiene alguna otra causa, pero en ningún caso esto sería una crisis epiléptica, aunque externamente pudiera parecerlo. El siguiente tipo de diagnóstico diferencial de la epilepsia es la pseudocrisis. Tenéis que tener en cuenta que hasta un 30% de los pacientes con epilepsia tienen pseudocrisis y son episodios que quieren simular crisis pero no lo son, sobre todo en contextos como esta pregunta que os pongo aquí de situación estresante en el entorno, llanto, movimientos que no son estereotipados, momentos que se pueden repetir, semiología cambiante de una vez a otra, ojos cerrados. No se suelen hacer daño a los pacientes cuando presentan estos episodios de pseudocrisis. La mejor forma de hacer un electroencefalograma de larga duración, esperando que el paciente tenga una pseudocrisis o un intento de crisis mientras está con ello puesto, para ver que efectivamente no hay cambios electroencefalográficos y todo es algo pues voluntario o conversivo en algunos pacientes. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que una sola crisis epiléptica no vamos a poner tratamiento antiepiléptico, salvo si se cumplen unos criterios. Uno de ellos es que el electroencefalograma sea patológico o que la prueba de imagen TAC o resonancia sea patológica y nos muestre alguna alteración, sea una tumoración, una malformación vascular, una malformación cortical, etc. El tratamiento médico va a ser con antiepilépticos. Habitualmente se empieza con uno solo, eligiéndolo correctamente a dosis bajas e ir subiendo progresivamente. Hay algunos pacientes que necesitan varios fármacos antiepilépticos para controlar los fármacos, llegando a una politerapia. Y un porcentaje de pacientes que puede ser en torno a un 30% que tiene una epilepsia refractaria. ¿Vale? Entonces quiere decir que el paciente puede beneficiarse en algunos casos de tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando es una epilepsia focal, donde el foco está claramente localizado, topografiado en el cerebro, y se podría plantear, si no hay zonas elocuentes, zonas cercanas que pudiera dejar al paciente con un trastorno neurológico importante. La medicación no va a ser para siempre en algunos pacientes, en otros sí va a ser para siempre, sobre todo si llegamos a unos 5 años sin recurrencia de las crisis y no hay datos de recurrencia, es decir, que el paciente tiene un electroencefalograma normal o una prueba de imagen normal, pues se puede plantear quitar la medicación poco a poco y ver la evolución. Algunos pacientes cumplen estos criterios, le retiran la medicación y a los 3 o 4 meses de retirar la medicación convulsionan, a lo cual habría que volver a empezar con la medicación y plantear si en un futuro es planteable el volver a quitarle la medicación o ya dejárselo durante tiempos mucho más largos. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos? Hay un montón de fármacos antiepilépticos que además han salido en los últimos años, pero sobre todo quizá lo más importante es conocer que para las crisis parciales la carbamazepina, la oscarbazepina o la acetato de tricarbazepina podrían ser opciones muy buenas. En el caso de la mioclónica y las ausencias ya lo hemos comentado, el valproico como primera elección prácticamente, y luego hay dos tipos, un tipo de epilepsia con mala respuesta que es el síndrome de West, ya os comentaré en las clases, que es una epilepsia con mal pronóstico de entrada. Son niños de menos de un año con hipsarritmia, que es un patrón caótico en el electroencefalograma, retraso en el desarrollo psicomotor, crisis en navaja que se llaman. Y entonces, bueno, el tratamiento antiepiléptico no es que sea muy bueno, pero bueno, el tema de los corticoides o ACTH se puede usar y parece que va mejor que otros antiepilépticos para su manejo. Pero el pronóstico ya digo que es malo desde el punto de vista de la funcionalidad a largo plazo. Y el manejo del estatus. Ya os he comentado que el estatus es una prioridad médica en un paciente con una crisis epiléptica
Tenemos que saber que se usan dos fármacos. Un fármaco benzodiazepínico, como por ejemplo el diazepam, para cortar la crisis, y luego un fármaco antiepiléptico para evitar que vuelva a tener otra crisis. Habitualmente se usa la fenitoína, pero se pueden usar otros como la valproico, el propofol. Se puede usar fármacos, pero siempre va a ser vía intravenosa. ¿De acuerdo? Habitualmente los status se manejan con dos vías periféricas y se van añadiendo, según el protocolo del hospital, un fármaco tras otro hasta la correcta control de los episodios epileptiformes en estos pacientes. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema también importante de cara al MIR, que es y sencillo, es el tema de las cefaleas. Cefalea o dolor de cabeza, como conocido más públicamente. Lo primero que os quiero presentar es una pregunta para que entendáis cuáles son los criterios de alarma ante una cefalea, es decir, qué cosas van a hacer que un paciente con cefalea me preocupen y me lleven a solicitar una prueba complementaria, una prueba de imagen habitualmente o un TAC craneal o resonancia magnética. Sobre todo, la aparición en alguien de más de 50 años de una cefalea si nunca antes haya tenido dolor de cabeza es para tener en cuenta, aunque en la vida real probablemente no pase nada. La mala respuesta a analgésicos, de intensidad creciente, de que despierte por la noche o la cefalea a primera hora de la mañana, es una sintomatología que te hace pensar en un síndrome de hipertensión intracraneal por un tumor. Inicio brusco tras esfuerzo, que ya comentamos previamente, como una probable rotura de un aneurisma y una hemorragia subaracnoidea. Si se acompaña de fiebre la cefalea, descartar un proceso infeccioso, meningítico o meningocefalítico, y sobre todo si la cefalea se asocia a un fondo de ojo patológico con un papiledema debido a la hipertensión intracraneal, crisis epilépticas, una focalidad neurológica. Pero bueno, las más importantes en realidad son las cefaleas primarias, es decir, las que no son debido a ninguna entidad. Y la más importante que tenéis que conocer es la migraña. La migraña está distribuida por todo el mundo con una prevalencia de un 13 o un 16% habitualmente. Es más frecuente en la mujer y debéis de conocer que las características suelen ser habitualmente hemicraneales de forma pulsátil, una intensidad moderada o grande. Los pacientes buscan estar en reposo, estar tranquilos, y un 20% de estos pacientes con migrañas, antes de tener el episodio de migraña, les suele preceder una clínica de aura. La más frecuente es la aura visual, como podéis ver en la imagen, es un escotoma arciforme, con forma de C o forma de media luna, que va creciendo poco a poco, entre 5 minutos y una hora, para luego ir reduciendo y posteriormente comenzar con una cefalea de perfil migrañoso. El tratamiento que se suele usar como abortivo para cortar el episodio suelen ser los AINES, y en el caso que no fueran eficaces optaríamos por los triptanes, el sumatriptán, el rizatriptán, el flavotriptán. Hay numerosos triptanes, cada uno con un perfil, pero bueno, de cara al MIR, la palabra triptán es quizás lo más importante que debéis de conocer. Es verdad que el sumatriptán, como uno de los clásicos, se puede dar también en vía subcutánea, vía inhalada, que sirve para acelerar un poco el plan de acción, o en pacientes con muchas náuseas que asocian a la migraña, entonces para evitar que el paciente vomite la medicación y pueda hacer efecto. Dentro de los síntomas que van a tener el paciente con migraña es una fotofobia, sonofobia u osmofobia, es decir, molestia de los olores, y las náuseas, que no tienen por qué tener todos los pacientes, pero sí un porcentaje elevado de los mismos. Tratamiento preventivo lo vamos a proponer no siempre, sino cuando el paciente tiene suficiente discapacidad por culpa de estos episodios y ya superan pues, una media de 2, 3 al mes. De forma que propondremos no solo el tratamiento abortivo, sino además asociaremos un preventivo. Los más importantes que tenéis que conocer son el topiramato, los betabloqueantes como el propranolol, que son los más importantes, la flunarizina, entre otros, y luego se puede usar en los casos de migraña refractaria la toxina botulínica como fármaco para administrar, que hay que ir poniéndolo cada 3-4 meses en distintos puntos de la cabeza para producir un poco la reducción de la prevalencia de los episodios, ¿de acuerdo? La carbamazepina se ha usado alguna vez en alguna pregunta de examen en el MIR, y la carbamazepina sobre todo lo usamos para el dolor neuropático, las neuralgias del trigémino, que son de elección, ¿de acuerdo? Y para el manejo de la epilepsia focal. La siguiente que tenéis que conocer es la cefalea en racimos, cefalea en clúster. Es una cefalea de gran intensidad, es estrictamente unilateral, siempre del mismo. La migraña suele ser con preferencia de un lado, pero afecta a los dos, aunque un 90% de las veces suele ser de un lado y un 10% o 5% del lado contrario. En este caso, la cefalea en racimos es estrictamente unilateral. Suele ser periocular y retrocular, con un dolor muy intenso donde el paciente está muy inquieto. Esta cefalea se llama en clúster porque tiende a aparecer a horas concretas del día y durante un periodo de tiempo concretos, que puede ser de una semana, 2 semanas, 3 semanas, hablando de la cefalea en clúster episódica. Suele asociar
datos de disautonomía, es decir, se encuadra dentro de las cefaleas trigémino-autonómicas, porque aparte de ese dolor retroocular, el paciente presenta tosis palpebral, puede presentar miosis, enrojecimiento por inyección ciliar, lacrimeo y rinorrea del mismo lado, ¿de acuerdo? Ya digo que se llaman clúster por esa tendencia a acumularse en momentos puntuales del día y sobre todo a las 2-3 horas de quedarse dormido por la noche. Digamos que el tratamiento abortivo, el clásico de toda la vida ha sido el oxígeno a alta dosis, alto flujo, pero bueno, desde que surgieron los triptanes, el sumatriptán vía inhalada o subcutánea es el mejor en cuanto a una rápida velocidad de acción. Y como fármaco preventivo, sabiendo que el paciente va a tener más episodios durante un tiempo más o menos estandarizado, el verapamido es probablemente el más importante de todos los fármacos. Simplemente por diferenciar, un episodio de migraña sin fármacos suele durar entre 4 horas y 3-4 días y un episodio de clúster suele durar entre 15 minutos y 3 horas habitualmente, lo cual nos va a permitir diferenciarlo de otro tipo de cefalea trigémino-autonómica como es la migraña paroxística, en la cual tenéis que entender una cosa. Primero, la cefalea en clúster suele ser un porcentaje muy elevado de hombres frente a un porcentaje pequeño de mujeres. Sin embargo, la migraña paroxística casi siempre es solo hacia las mujeres. Se parece en cuanto que también tiene la tosis palpebral, la disautonomía con la inyección ciliar, la lacrimeo y la rinorrea, pero los episodios duran menos tiempo, hasta un máximo de 30 minutos por episodio sin tomar ningún fármaco. El problema es que se tiene muchas veces a lo largo del día, más veces que incluso la cefalea en clúster. No se maneja habitualmente con triptanes, sino que el fármaco abortivo de elección es la indometacina, ¿vale? Y en este caso no hay una preferencia nocturna ni una preferencia concreta en algunos momentos del día, pues como podéis ver las distintas preguntas de desgloses. Debemos de entender como enfermedad de motoneurona aquella enfermedad en la cual se produce una degeneración de las neuronas motoras, tanto de la primera como de la segunda o de ambas. Entre los diferentes enfermedades de motoneurona, la más importante es la esclerosis lateral amiotrófica, que es la cual debéis de conocer más para el examen MIR. Se produce por una afectación, una degeneración de la primera y de la segunda motoneurona que produce en un paciente una debilidad progresiva a lo largo de meses, que suele ser de una extremidad, de la otra, suele ser parcheada, y la cual sobre esa extremidad que el paciente se queja de debilidad, vamos a encontrar datos de primera motoneurona y de segunda motoneurona, como comentamos al principio en el apartado de semiología, y como podéis ver aquí en las distintas preguntas de desgloses del MIR. Como podéis apreciar en esta diapositiva, la afectación de primera motoneurona nos lleva a un aumento de reflejos y a un reflejo cutanoplantar extensor, y la afectación de segunda motoneurona a una atrofia muscular y unas fasciculaciones que podemos ver visualmente sobre el músculo del paciente o cuando hacemos electromiografía. Nos vamos a encontrar ambos datos en el mismo grupo muscular, es decir, si el paciente tiene esa debilidad en un pie o en la pierna a la hora de andar o a la hora de deambular, nosotros vamos a ver que tanto tiene los reflejos aumentados como hay un cuadro extensor, como además nos encontramos fasciculaciones y atrofia muscular. Es la única enfermedad donde todo se asocia sobre el mismo grupo muscular, no sobre distintas zonas de primera motoneurona y otras de segunda, no. Las dos va a ser sobre el mismo grupo muscular. Hay un 10% aproximadamente de pacientes con ELA familiar, que es por mutación del gen de la superóxido inmutasa tipo 1. Y lo más habitual es encontrarla esporádica sin causa ninguna. Suele ser habitualmente en personas entre 50 y 70 años. La sintomatología, como os he comentado, es una debilidad progresiva asimétrica, lentamente progresiva a lo largo de meses, al cual va asociando pues, otros síntomas de pares bajos, como por ejemplo la disfagia, alteraciones de la foniatría, y el paciente tiene una esperanza de vida autolimitada a 1-3 años, un poco variable, dependiendo de la evolución de la enfermedad. No tenemos medidas para enlentecer la progresión de la misma. El riluzol es un fármaco que es un bloqueante de los receptores NMDA glutamatérgicos que parece que son capaces de retrasar en parte la necesidad de intubación o la necesidad de ventilación, mejor dicho, en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. El estudio complementario más importante después de la sospecha clínica y la exploración será el electromiograma para confirmar ese patrón de afectación de segunda motoneurona y de primera motoneurona en la exploración, y lo que tenéis que tener en cuenta es que nunca se va a afectar el sistema sensitivo, los movimientos oculares, los esfínteres, y la cognición no va a producir demencia. Es verdad que algo de cognitivo puede tener, pero no va a haber demencia en estos pacientes. Respecto al siguiente tema, las enfermedades carenciales, quiero comenzar con una pregunta para ayudaros al diagnóstico de qué es lo que le pasa al paciente antes de introducir el tema, ¿no?
Fijaros, un paciente con antecedentes de alcoholismo que acude por un cuadro progresivo de varias cosas. Una es una marcha inestable, una visión borrosa y una ligera desorientación, nos comentan. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es la más correcta ante este paciente? Bueno, pues hasta ahora en neurología, el paciente con alcoholismo crónico puede tener una ataxia de la marcha, puede ser tanto una ataxia cerebelosa por afectación del vértice cerebeloso o una ataxia sensitiva por afectación de la vía de los cordones posteriores a nivel periférico, es decir, las fibras gruesas mielinizadas, ¿verdad? La vía propioceptiva. Bueno, pues esta es otra entidad típica de los pacientes con alcoholismo crónico, como es la enfermedad de Wernicke. Pues aquí os presento los distintos factores de riesgo para la enfermedad de Wernicke. Uno es el alcoholismo crónico, porque te lleva a la desnutrición y ese déficit de vitamina B1 llamada tiamina. Otro caso sería, por ejemplo, la hiperemesis, tanto en pacientes que están con quimioterápicos como en la hiperemesis gravídica, ese primer trimestre en el cual están con muchísimas náuseas, son capaces de ingerir pero vomitan todo sin capacidad de absorberlo y les produce la sintomatología. ¿Qué sintomatología es? Pues fijaros que es un cuadro larvado durante varios días o incluso semanas de trastornos visuales que describen como borrosidad visual, como que las cosas se le mueven, como sensación de ver doble, al cual va asociando los siguientes días una alteración de la marcha de perfil cerebeloso, una ataxia cerebelosa, y si no llegas a un diagnóstico con un tratamiento adecuado, acabas en una fase de confusión, el cual si sigue progresando se denomina enfermedad de Korsakoff, el cual ya es irreversible. Hasta el cuadro de desorientación del Wernicke, el tratamiento con tiapina haría que se revierta completamente el cuadro desde los primeros síntomas, es decir, primero comenzaría en unas horas el cuadro de trastorno visual, al día siguiente o a los varios días el trastorno de la marcha y finalmente mejoraría el cuadro de desorientación, el cuadro cognitivo, el cual ya digo que si no eres capaz de poner el tratamiento adecuado, el paciente entraría dentro de un síndrome de Korsakoff con una amnesia anterógrada totalmente irreversible, que no es patognomónico síndrome de Korsakoff del Wernicke evolucionado, sino que a veces puede aparecer también ciertos traumatismos craneoencefálicos con afectación de la zona anterior de los lóbulos temporales. Lo que debéis de conocer es, como he comentado en la pregunta de desgloses y la pregunta previa, es que los pacientes con sospecha de un Wernicke no se puede dar sueros glucosados antes de dar la tiamina, ya que eso favorecería una formación de cuerpos cetónicos y metabolización de productos erróneos que potenciarían todo el desarrollo final del síndrome de Wernicke hasta llegar al cuadro korsakoffiano. Primero habría que poner la tiamina y después ya podríamos poner el suero glucosado en estos pacientes. Bueno, a continuación vamos a hablar del apartado de neurocirugía, en el cual el primer tema a desarrollar son los traumatismos craneoencefálicos y los hematomas cerebrales secundarios a estos mismos. Fijaros en la imagen, vemos un TAC craneal, un corte transversal, donde observamos una imagen hiperdensa en forma de lente biconvexa. Eso quiere decir que es un sangrado epidural y la hiperdensidad nos dice que es un sangrado agudo. Después de un traumatismo craneoencefálico, habitualmente es un sangrado arterial por rotura, laceración de la arteria meningia media. Habitualmente el manejo es con una craneectomía, limpiando bien el hematoma, que al ser extradural, es decir, por fuera de la dura madre, implica menos riesgo al parénquima cerebral y la mortalidad es relativamente baja, con un 10%. Si lo vemos en comparación con el siguiente tipo de hematoma agudo, que es el subdural, ya conlleva peor pronóstico, que os estoy comentando, con una lesión, con un sangrado subdural por debajo de la dura madre que suele implicar más daño a nivel del parénquima cerebral y con mayor riesgo a medio o largo plazo, ¿no? Tiene una mayor mortalidad. Suele ser sangrados venosos por laceración de venas puente corticales. Y la imagen, ya digo, es en forma de media luna y el manejo es similar al previo con una craneectomía, lo que pasa que en este caso hay que abrir la dura madre para limpiar el coágulo de sangre desde la superficie del cerebro. Sin embargo, si hacemos una comparación en esta imagen con esa región hiperdensa, que es el sangrado agudo, lo comparamos con el hematoma subdural crónico o subagudo y observamos una pérdida de densidad, volviéndose isodenso respecto al líquido cefalorraquídeo, como podéis ver en los ventrículos. Es una imagen más grisácea, de algún punto un poquillo más hiperdenso, correspondiente con puntos de sangrado activo. Suelen ser personas de edad, personas con alcoholismo, personas con cierta atrofia cerebral o con anticoagulación y por un
traumatismo encefálico muy leve, a lo largo de las semanas va teniendo un discreto sangrado que no da síntomas hasta que ha pasado el tiempo suficiente para producir un acúmulo de sangre que produce disfunción cerebral, y eso ya llama la atención para que el paciente sea llevado a urgencias. A la hora de hacer el TAC craneal, pues evidencia esa imagen en media luna, en semiluna, hipodenso respecto al parénquima cerebral, y el manejo en este caso no hay que hacer una cranectomía, sino que sería unos trépanos drenando directamente el líquido cefalorraquídeo, o sea, el hematoma ya metabolizado, y mejoraría en las próximas horas del paciente con posibilidad de alta temprana, ¿no? Y recuperación casi ad integrum de toda su funcionalidad previa. Os expongo en esta diapositiva la escala de coma de Glasgow, los parámetros para poder clasificar el traumatismo encefálico en leve, en moderado o en grave, tal forma que a través de 3 parámetros, la situación ocular, la verbal y la motriz, vamos a dar unos puntos que van desde 3 hasta 15 puntos para poder catalogar si el paciente con un traumatismo encefálico se encuentra en una situación, un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo grave respecto a la puntuación que le podamos dar. Aquí ves, como os he comentado, los 3 parámetros que vamos a evaluar. El primero de ellos es la situación ocular. Los pacientes, para valorar la situación ocular de un traumatismo encefálico, es simplemente ver si los ojos están abiertos o no de entrada, para darle 4 puntos, que sería el puntaje máximo. La siguiente sería un paciente que está con ojos cerrados pero responde abriendo los ojos al estímulo verbal. 2 puntos sería solo el estímulo táctil doloroso, y 1 punto sería cuando el paciente no abre los ojos a ningún tipo de estímulo. A nivel verbal, a nivel del lenguaje, tenemos 5 puntos de máximo, el cual vamos a administrarlo con 5 puntos con un paciente totalmente orientado, 4 puntos un paciente confuso cuando le preguntas respecto a dónde estamos, qué fecha es o quién es. 3 puntos sería cuando el paciente no responde cosas inadecuadas a lo que le hemos preguntado. 2 puntos sería pues, sonidos incomprensibles, sonidos culturales a estímulos, y 1 punto sería cuando no tenemos ninguna respuesta por parte del paciente. En el caso de la motricidad, 6 puntos es lo máximo que damos a estos pacientes. Es quizá el parámetro más importante dentro de los 3 para evaluar la situación clínica del paciente. 6 puntos sería el paciente obedece a la orden, 5 puntos cuando localiza el estímulo doloroso, 4 la retirada de la extremidad que está produciendo el dolor, 2 puntos una respuesta en posición en decorticación, 3 puntos, 2 puntos sería una respuesta en extensión, sería descerebración, y 1 punto sería cuando el paciente no realiza ninguna respuesta a estímulos dolorosos, de tal forma que el puntaje va desde 3 a 15 puntos y nos permite, como hemos dicho en la diapositiva previa, el catalogar los traumatismos encefálicos entre leve, moderado y grave. Aquí simplemente una pregunta. Varios años en el MIR nos han comentado esas 3 características, como veis aquí, cómo moviliza, cómo se encuentra verbalmente y a nivel ocular cómo está, de tal forma que debemos de sumar adecuadamente los 3 parámetros para poder dar la numeración correcta en estos pacientes. Obviamente, el MIR del año 2017-2018 preguntaron cuál de las siguientes cosas no se evalúa, y lo que no se evalúa es la alteración de la reactividad pupilar, es la ocular, la verbal y la motora, pero no la pupilar. Respecto al manejo, ¿cómo vamos a manejar el traumatismo encefálico leve, que al fin y al cabo es lo más importante de cara al MIR? Lo primero es el Glasgow del paciente. Si el paciente tiene un traumatismo encefálico y tiene un Glasgow de 14, haremos un TAC craneal a todos los pacientes. Actualmente suele ser un paciente que está únicamente desorientado. Cuando el paciente tiene un Glasgow de 15, valoraremos si tiene alguno de los 5 ítems que os he expuesto. Uno es si el paciente tiene vómitos de repetición que no calman con medicación antiemética, pérdida de conocimiento después del traumatismo, amnesia postraumática, cefalea holocraneal que no responde en ninguna medida a fármacos convencionales, analgésicos, o si toma Sintrom. Por tomar antiagregante no es un criterio para pedir una prueba de imagen, pero sí al tomar anticoagulación, en este caso como Sintrom. En el caso de que el paciente no cumpla estos requisitos, no hará falta hacer un escáner porque tiene un Glasgow de 15 y será alta a domicilio con observación domiciliaria. En el caso de que el paciente sí que cumpla alguno, será un TAC craneal para ver si el paciente tiene un TAC craneal normal, con lo cual daremos alta a domicilio con observación domiciliaria, o si es patológico avisaremos a neurocirugía para plantear algún tratamiento. Bueno, el tema de los tumores cerebrales es un tema un poco más complejo de lo habitual, no es muy rentable en el MIR, pero es otro tema que debemos de conocer porque sí que caen en algunas preguntas algunos años, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es conocer que en los adultos el tumor más frecuente son las metástasis cerebrales, son tumores secundarios, pero si hablásemos de cuál es el tumor primario más frecuente es el glioblastoma multiforme. Ahí veis 2 imágenes, uno es el primero, la parte de arriba,
imagen superior es una metástasis y la imagen inferior es un glioblastoma multiforme. Son iguales radiológicamente, es una imagen captada con tasta en anillo. Necesitamos más datos de cara al MIR para poder saber en cuál de las dos situaciones estamos. Sin embargo, en los niños el tumor más frecuente es el astrocitoma pilocítico, es un tumor de fosa posterior. En los niños suelen ser más frecuentes los tumores de fosa posterior, sin embargo los adultos suelen ser más los supratentoriales. Pero el astrocitoma pilocítico es un tumor benigno aparentemente, que con quitarlo sería suficiente. El medulloblastoma sería el tumor maligno más frecuente en los niños, ¿de acuerdo? Es la neoplasia sólida más frecuente, después obviamente de los linfomas y las leucemias, que son más frecuentes. ¿Qué debemos de saber respecto a qué sintomatología producen los tumores cerebrales? La primera es la cefalea orgánica, es peor a primera hora de la mañana, empeora cuando te tumbas, obviamente, y bueno, es debido a ese cuadro de hipertensión intracraneal que puede producir una focalidad neurológica o crisis epilépticas. Es necesario conocer que los tumores son la causa más frecuente de crisis epiléptica entre los 35 y los 60 años aproximadamente. El tumor más epileptógeno de todos es el oligodendroglioma y las metástasis sobre todo, ¿vale? Eso es más o menos un esquema de la sintomatología que debemos esperar de un paciente con un tumor, donde, repito, la cefalea es lo más frecuente de todos. Simplemente este esquema para mostraros cómo en los adultos los tumores supratentoriales, es decir, por encima del cerebelo, son los más frecuentes a nivel de las metástasis o glioblastomas multiformes. Debutan como cefalea o como crisis epiléptica. Sin embargo, a nivel de la fosa posterior, la clínica de debut suele ser más hipertensión intracraneal por obstrucción del acueducto de Silvio, síndromes cerebelosos o alteración de troncoencéfalo, porque ahí están los pares craneales y se van afectando según el tumor va creciendo. Este último es más frecuente de los niños. Respecto a la metástasis, como el tumor más frecuente a nivel cerebral, debéis de conocer que lo más frecuente es que sea a nivel cerebral más que en los hemisferios cerebelosos, puesto que el parénquima cerebral pues es mayor y tiene mayor volumen de sangre y por ello llegan más metástasis. Los tumores más frecuentes son el de pulmón y el de mama principalmente. El melanoma tiene la característica de que, aunque sea un tumor muy pequeño, tiene dos tendencias a metastatizar. Uno es la metástasis satélite y la otra es la metástasis cerebral. Tiene mucha avidez por metastatizar a nivel del sistema nervioso central, además poniendo metástasis sangrantes, ¿vale? En formato de hemorragias. Radiológicamente ya os he comentado que es muy parecida la imagen, tanto en la resonancia en T1 con contraste, como podéis ver ahí en el esquema, es similar tanto en la metástasis como en el glioblastoma multiforme, pero en realidad hay otros 3 diagnósticos diferenciales, como puede ser el linfoma, el toxoplasma y el absceso. Así que necesitamos una situación, basar en los antecedentes del paciente para poder focalizar en cuál de los 5 diagnósticos diferenciales estamos. Si nos comentan un paciente que presenta una lesión que capta contraste en anillo y está en estudio por una masa pulmonar o tiene un cuadro constitucional, pues quizá la metástasis sea la primera opción en la que debemos de pensar. Sin embargo, si el paciente pues, tiene un estudio hecho con un TAC de tórax, una placa de tórax, como han hecho en alguna pregunta donde dicen que se lo han hecho para un estudio preoperatorio y era normal y no tiene ningún cuadro para pensar en que tenga ningún tumor primario, pues quizá la opción ante esa lesión sería más un glioblastoma multiforme. La cosa cambia cuando nos comentan un paciente VIH, un estudio por una inmunodepresión, en el cual el toxoplasma sería la primera opción a pensar ante este tipo de lesiones. Ahora bien, si se tratase adecuadamente ese toxoplasma o esa sospecha de toxoplasma con fármacos y no evolucionase favorablemente, habría que plantear que el linfoma es la opción más frecuente de este paciente VIH y habría que optar por hacer una biopsia para confirmar si es o no un linfoma. Más adelante veremos un poco esta opción. Si el paciente tiene esta lesión y tiene un absceso, tiene fiebre, o sea, vemos esta lesión, sospechamos un absceso, se va a acompañar de fiebre o un foco, pues a lo mejor odontógeno o una endocarditis que nos pueda favorecer la diseminación de estos émbolos bacterianos, ¿no? Que nos pueda producir esa lesión accesificada que es similar, ya digo, radiológicamente a los otros 4 diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a manejar, ya lo han preguntado algún año en el MIR, las metástasis cerebrales en los pacientes? Lo primero que debemos de conocer es si el primario está controlado o no está controlado. Eso nos lo dirán fácilmente si el tumor primario está localizado en un solo órgano, en el escáner que puedan hacer a nivel de TAC, de tórax, abdomen o pelvis, o en una gammagrafía no hay depósitos secundarios en otras zonas más allá del órgano originario. Entonces pensaremos que el tumor primario está controlado. Si nos dicen que hay lesiones en distintos sitios, el tumor primario no está controlado, entonces no iremos directamente a curar, sino que haremos una radioterapia holocraneal paliativa, ¿vale? No curativa. En el caso del primario, si estuviera controlado, miraríamos que nos especifiquen bien si tiene pocas lesiones y son accesibles. Es decir, si eso se puede dar esa circunstancia, el paciente puede ser curado, se puede operar
esas metástasis, bien sea con cirugía o con radiocirugía cuando las lesiones son de menos de 3 centímetros. Pero en ambos casos siempre habría que dar radioterapia. Es decir, nunca se os olvide que un paciente con una lesión cerebral siempre recibe radioterapia local paliativa, pero solo en el caso de que el tumor primario esté controlado y tenga pocas lesiones y sean accesibles, además asociaremos una cirugía, una radiocirugía sobre la lesión o las lesiones para curarle. En el caso que el paciente tenga más de 3 lesiones o no sean accesibles, optaremos directamente por la radioterapia local paliativa, puesto que no podemos quitarle dichas lesiones. Aquí os pongo un ejemplo de una pregunta reciente, un paciente con adenocarcinoma de pulmón y una lesión intraparenquimatosa de 3 centímetros. Nos dice que tiene contraste, capta contraste con anillo, típico de una metástasis, y nos preguntan que el tumor primario no tiene datos de recidiva, que qué haríamos. Pues la opción es hacer cirugía más luego radioterapia, que la pregunta correcta es la número 4. Los compañeros que se equivocaron es porque pusieron que radiocirugía, porque que la lesión era pequeña, para reducir la comorbilidad. Sería correcta esa opción si después hubieran asociado la radioterapia, cosa que en ese caso sería incompleta. Pues fijaros, vamos a dar de forma resumida los distintos tumores cerebrales de los que hemos hablado previamente. El astrocitoma pilocítico, el tumor benigno más frecuente en los niños, suele ser de fosa posterior, en el hemisferio cerebeloso principalmente, y tiene esta imagen característica de lesión quística que capta contraste en la zona central, porque es un nódulo hipercaptante en el interior. ¿De acuerdo? A priori, con hacer la cirugía y retirar el tumor sería suficiente en los pacientes. El siguiente de los tumores es el glioblastoma multiforme o el astrocitoma grado 4, según la escala de la OMS, es el de mayor malignidad. Es un tumor primario más frecuente, sobre todo varones, entre 50 y 60 años aproximadamente. Sobre todo aparece en lóbulos frontales y temporales. La lesión es idéntica a la metástasis, al linfoma, al toxoplasma, al absceso, ya lo hemos comentado previamente. Capta contraste en anillo y tiene efecto de masa, edema, incluso se puede desplazar a través de fibras, como sobre todo al cuerpo calloso, muy características. Es un tumor maligno donde se hace cirugía, se da radio y se da quimio, y aún así la supervivencia suele ser al año y medio aproximadamente, a pesar de usar fármacos relativamente modernos para poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. El medulloblastoma ya hemos comentado previamente también varias veces, tanto en la parte de semiología, para hablar de una ataxia cerebelosa por lesión vermiana en un niño de 4, 5, 6 años, y es efectivamente el tumor maligno más frecuente en los niños. Es de fosa posterior, como hemos comentado, del vermis cerebeloso, y debemos de sospecharla ante un niño joven, de 7 años, como nos preguntan en las preguntas de MIR, que tiene una ataxia cerebelosa. En la prueba de imagen podéis ver vosotros cómo en esa zona vermiana ha crecido una masa que está comprimiendo el troncoencéfalo, y bueno, básicamente habría que intentar quitar ese tumor y dar una radioterapia de todo el neuroeje. Incluso hay que darla también en la zona de la médula, ya que al ser un tumor embrionario tiene células con poca cohesión y hay depósitos secundarios a nivel medular, a pesar de haberse formado a nivel cerebeloso. ¿De acuerdo? Puede producir, aparte de la ataxia, una hipertensión intracraneal por obstrucción del acueducto de Silvio y afectación de los pares craneales, como ya dijimos previamente. El siguiente de los tumores es el meningioma. Es el segundo tumor cerebral primario más frecuente. Fijaros, es asintomático la mayor parte de las veces. Son tumores que se calcifican mucho, son más frecuentes de mujeres a partir de los 50 años, sobre todo o en la zona de parasagital o la zona de la convexidad, son las zonas más frecuentes. Muchas veces son hallazgos asintomáticos en pacientes que han ido por pérdida de conciencia, con una cefalea, que se le ha pedido una prueba de imagen y se ve una imagen calcificada, habitualmente pequeño, de 1 o 2 centímetros, que es como un hallazgo casual que no produce cefalea y que en un principio no hay que hacer nada. Si nos comentan que es hace efecto de masa, comprime el cerebro o está asociado a un posible foco epileptógeno, se puede optar por la cirugía curativa si resecas directamente el tumor. Se llama meningioma porque sale de la meninge, no es del propio del cerebro, pero sale de la parte de la aracnoides, ¿de acuerdo? Algunos, como asociado a receptores de progesterona, pues están asociando a algunos fármacos, en este caso antagonizando esos receptores, a ver si se consigue que no siga aumentando el tamaño del tumor. Por otro lado tenemos el neurinoma del octavo nervio craneal o neurinoma del acústico. Lo que se denomina el neurinoma del acústico sale de la parte vestibular del octavo nervio craneal, que ya sabéis que son dos, la parte vestibular y la parte acústica, bueno, pues la parte de la audición. Entonces, es un tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso, ¿vale? El segundo sería el meningioma. Entonces, hay una
es patognomónico, podemos decir que si un paciente tiene dos neurinomas del acústico, derecho e izquierdo, aunque sean distintos tiempos de su vida, el paciente se diría que tiene una neurofibromatosis tipo 2. Clínicamente cursa con acúfenos, mareo, una hipoacusia neurosensorial y se va creciendo más y más, pues va afectando al resto de pares craneales que están cercanos. Si sale del octavo, pues el séptimo, el quinto, puede afectar incluso al noveno en algunos pacientes, ¿vale? Habitualmente se hace cirugía de base de cráneo o a veces se hace radiocirugía si el tumor es pequeño y se puede abordar mejor mediante esta técnica. El siguiente tumor que debéis de conocer, y ya hemos comentado también previamente, es el linfoma. El linfoma cerebral primario suele ser un linfoma, una lesión tumoral de linfocitos B atípicos que aparece sobre todo en los ganglios basales, región periventricular, afecta al cuerpo calloso y suele ser una lesión a tener en cuenta en pacientes VIH. Primeramente en un VIH habrá que pensar en un toxoplasma, pero cuando no responde adecuadamente habrá que pensar en el linfoma. Está en una zona que habitualmente no puede ser operable y se suele manejar con radioterapia o quimioterapia en los pacientes, que al final de elección suele ser el metotrexato. Y característicamente este tipo de tumores, el linfoma, se llama tumor fantasma, ya que cuando se ponen corticoides para bajar la inflamación desaparece, incluso puede llegar a desaparecer radiológicamente hasta que al quitar los corticoides y pedir una prueba de imagen posterior vuelva a reaparecer exactamente igual, sin que con ello hayamos mejorado el pronóstico ni hayamos retrasado la enfermedad. Bueno, para comenzar a explicar el tema de la hidrocefalia, debemos de conocer la correcta sistema ventricular a nivel cerebral. Se compone de los ventrículos laterales, que comunican a través del foramen de Monroe con el tercer ventrículo en línea media, el cual a través del acueducto de Silvio comunica con el cuarto ventrículo en la fosa posterior, que quedaría por detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo, y el cual ya comunicaría con el espacio subaracnoideo a través de los orificios de Luske y de Magendie. El líquido cefalorraquídeo se encuentra dentro de los ventrículos y aparentemente es estable, salvo que haya alguna enfermedad o alguna patología. Ese líquido cefalorraquídeo se forma como ultrafiltración de la sangre arterial que llega a nivel del cerebro, y los plexos coroideos se produce esa secreción de líquido cefalorraquídeo con color claro, como ya conocéis, con contabilización de glucosa, células y proteínas, característica que luego vamos evaluando en los pacientes cuando sospechamos una meningitis, por ejemplo. Bien, pues, ¿a qué se denomina hidrocefalia? La hidrocefalia sería la dilatación de ese sistema ventricular, que puede ser debido a un montón de causas, ¿no? Como os pongo aquí en la imagen, pues por ejemplo, si el motivo de la hidrocefalia es un tumor o algo que hace que no drene adecuadamente el líquido cefalorraquídeo, se llamará una hidrocefalia no comunicante. Ahí veis una imagen con una lesión de fosa posterior en un niño joven, ¿vale? Ese tumor comprime el acueducto de Silvio y produce la hidrocefalia al no poder pasar el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, fosa posterior. Sin embargo, en la imagen inferior de vuestra izquierda veis una dilatación ventricular o en ausencia de ninguna tumoración que la justifique. Eso es una hidrocefalia comunicante. No hay ninguna obstrucción al paso libre del líquido cefalorraquídeo. El problema que se produce es a nivel de la absorción. Ese líquido cefalorraquídeo que he dicho que hace el recorrido desde los ventrículos laterales al espacio subaracnoideo, cuando va bañando la médula por fuera y el cerebro por fuera, en la zona alta, en las granulaciones de Pacchioni, están dentro de los senos venosos, se produce la absorción del líquido para permitir el ciclo constantemente, ya que a lo largo del día se produce 5 veces más o menos el líquido cefalorraquídeo que se tiene, es decir, hace falta este drenaje correcto, ¿no? Y si no, ya produce la hidrocefalia. ¿Cómo vamos a manejar la hidrocefalia? Pues lo primero es saber si esa hidrocefalia es aguda o crónica, y lo sabemos por la sintomatología. Si tiene una sintomatología de días, pues sabremos de la hidrocefalia aguda, entonces el manejo inicial es un drenaje ventricular externo, al cual luego ya planificaremos cuál es la causa de la hidrocefalia y cuál será el manejo definitivo. En el caso de una hidrocefalia crónica, lo más probable es que sea por una hidrocefalia crónica a presión normal en algunos pacientes, y el manejo más o menos habitual es un drenaje ventrículo-peritoneal, como veremos en la siguiente diapositiva. En el manejo de esa hidrocefalia crónica a presión normal o hidrocefalia del adulto, es una hidrocefalia comunicante. Ya por entrada debemos de entender que la presión del líquido cefalorraquídeo es normal, pero debemos de sospecharla ante un paciente, pues a partir de los 60-70 años, que esté de la consulta porque presenta un cuadro de apraxia de la marcha, como dijimos al principio, una marcha lenta, arrastrando los pies, el paciente dice que le pesan mucho y sin claro aumento de base de sustentación. Además asocia deterioro cognitivo, el paciente está más despistado, está más despistada, últimamente hace peores las cosas que requieren una planificación, y además su incontinencia urinaria de reciente diagnóstico.
o sin diagnosticar y simplemente nos comenta a la familia que se le escapa más la orina de lo habitual. Ya digo, suele ser más frecuente en hombres y a veces asociamos antecedentes personales importantes, como puede ser traumatismos encefálicos con hemorragias o antecedentes de meningitis o meningoencefalitis, que a la larga ha ido produciendo una oclusión de esas granulaciones de Pacchioni donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo y poco a poco se ha ido dejando de reabsorber el líquido, ¿no? Produciendo la consecuente dilatación ventricular. La idiopática es más frecuente y si tienen un 40-60% de los pacientes no encontramos ninguna causa para la misma. ¿Cuál sería el manejo? Lo primero es la sospecha diagnóstica para solicitar el TAC craneal. Y cuando el TAC craneal confirma que efectivamente hay una dilatación del sistema ventricular, de todo el sistema ventricular, sin oclusión ninguna, se plantea una de las opciones es hacer un TAP test, que consiste en hacer un drenaje del líquido cefalorraquídeo, que se suele drenar entre 30 y 40 centímetros cúbicos, y entonces se evalúa al paciente antes y después, pues con un test de la marcha, por ejemplo, o con una videofilmación viendo que el paciente ha mejorado a las pocas horas de hacer el drenaje respecto a cómo estaba previamente. Si esto se confirma, se podría plantear una derivación ventrículo-peritoneal. Bien, como ya sabéis, aunque sea una hidrocefalia a presión normal, y efectivamente la presión normal es una presión entre 6 y 20-25 centímetros de agua, en algunos casos, si al paciente le colocamos una válvula de presión del líquido cefalorraquídeo, observamos algunos momentos donde hay subidas de presión más allá de lo habitual. Pero bueno, eso no quita el diagnóstico de la cefalia a presión normal. A veces otro de los test que se puede hacer, en lugar del TAP test para drenar el líquido cefalorraquídeo, se puede hacer una infusión de suero salino, en el cual se ve cómo responde la presión del líquido cefalorraquídeo a la administración del mismo. Son distintas técnicas que se hacen y los dos son válidos para evaluar el pronóstico del paciente después de plantear esa derivación ventrículo-peritoneal. El pseudotumor cerebrí o la hipertensión intracraneal benigna debemos de sospecharlo en mujeres obesas que consultan por cefalea progresiva que no responde a analgésicos adecuadamente y en las cuales al hacer el fondo de ojo vemos un edema de papila. Os presento ahí dos imágenes características. La imagen de la derecha, la región inferior derecha, veis un fondo de ojo normal donde se delimita perfectamente todo la papila del nervio óptico y como los vasos de la arteria oftálmica llegan y se van dispersando por las distintas zonas superiores, inferiores, temporales y nasales. Bueno, pues en la imagen de la izquierda está borroso ese borde, se ve como los vasos tienen que trepar, tienen que subir por esa edematización del nervio óptico edematizado. En las preguntas que nos ponéis, si os fijáis, en ambos casos es una paciente joven, obesa, te remarcan lo de que es obesa, con cefalea progresiva y puede además asociar diplopia, porque la hipertensión intracraneal puede afectar al sexto nervio craneal, porque tiene una diplopia horizontal debido a esa hipertensión marcada. Ya digo que es por encima de los 25 centímetros de agua. El líquido cefalorraquídeo tiene proteínas normales, celularidad normal, glucosa normal, pero sí que evidenciamos que esa presión líquido cefalorraquídeo está aumentada. A la hora de solicitar las pruebas complementarias, tanto la resonancia como el TAC craneal, nos van a decir que son normales. Esto iría a favor de este pseudotumor cerebri. Y el manejo será, primero de todo, retirar aquellos fármacos que se han visto asociados a esta posibilidad, por ejemplo, los retinoides. Otra de las opciones es la pérdida de peso, ya que casi en el 100% de los pacientes, de las pacientes, que es casi exclusivamente de mujeres, están obesas. Y luego habría que asociar, por ejemplo, diuréticos osmóticos como la acetazolamida para ayudar a liberar el exceso de líquido cefalorraquídeo que pueda tener la paciente. Si con eso no es suficiente, podemos pasar a la siguiente fase y es administrar corticoides orales, a pesar de saber que los efectos secundarios a largo plazo de los corticoides, pero sabemos que reducen la producción de líquido cefalorraquídeo y sería una de las opciones. Si aún así no fuera suficiente, plantearíamos el siguiente estadio, que es la evacuación del líquido cefalorraquídeo, bien por producir lumbares evacuadoras seriadas o por la colocación de un drenaje ventrículo-peritoneal, por ejemplo, que es el más típico, en el cual se drena el líquido cefalorraquídeo en exceso para mejorar la sintomatología de la paciente. Y si aún así con eso no fuera suficiente, pasaríamos a técnicas quirúrgicas. Entre ellas es la cranectomía descompresiva, que consiste en quitar la calota para permitir que el cerebro pueda expandirse y reducir esa presión intracraneal, que nunca va a llegar a producir la muerte del paciente, pero sí que va a afectar a ese nervio óptico, el cual al estar edematizado va a ir perdiendo agudeza visual la paciente y va a ir apareciendo un aumento de la mancha ciega hasta poder quedarse ciega.
La otra opción antes de la querectomía puede ser la fenestración de la vaina del nervio óptico, que consiste en quitar parches de dura madre que están alrededor del nervio óptico para evitar la compresión y con ello reducir en parte la dematización del nervio óptico, con el consiguiente peor pronóstico que hay, que puede ser la pérdida de la visión por el edema de papila bilateral. Bueno, a continuación un tema sencillo y múltiples veces preguntado en el MIR. Es la patología raquimedular. Para empezar, unos conceptos básicos como lumbociatalgia, cervicobraquialgia. Una lumbociatalgia es un paciente con un dolor lumbar irradiado por un miembro inferior y suele orientar habitualmente hacia una hernia discal. Al igual que una cervicobraquialgia, nos suele dirigir más o menos a sospechar hacia una hernia cervical. Sin embargo, las lumbalgias y las cervicalgias a priori son más debidas a contracturas musculares más que a cualquier otra patología. A modo resumen, ya conocéis, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y luego tenemos el sacro. Bueno, pues a esas 7 vértebras cervicales se unen 8 raíces cervicales. Tenemos de conocer que la primera raíz cervical sale por encima de C1 y así sucesivamente, hasta que a nivel de D1, por encima de D1 ya saldría C8 y luego por debajo ya serían todas. Es decir, que a partir de D1 todas las raíces salen una por debajo de cada nivel correspondiente en lugar de ser sobre el nivel correspondiente como ocurre a nivel cervical. Hernia discal lumbar. Conocemos, las más frecuentes son las inferiores, L4, L5, L5, S1. ¿De acuerdo? Son posterolaterales la mayor parte de ellas y empeoran habitualmente con la flexión de la columna, empeoran con la bipedestación y con la sedestación. Mejora habitualmente al tumbarse en la cama, ¿no? Porque deja de haber una presión sobre la región lumbar. ¿Qué sintomatología tienen los pacientes con hernias discales lumbares? Aparte de esa lumbociatalgia, puede presentar una alteración sensitiva en el dermatoma correspondiente a la extremidad afectada, puede tener una pérdida de reflejos o una reducción de reflejos y puede tener una pérdida de fuerza según la afectación del miotomo, es decir, de los músculos implicados preferentemente en cada raíz. Eso sería de las características clínicas que os he comentado, el de mayor gravedad y el que conllevaría a solicitar una prueba de imagen para buscar la lesión posible. 2 preguntas del MIR asociadas a una imagen, la imagen 14, donde vemos un paciente que tiene una dificultad para hacer la flexión dorsal del pie derecho, tiene una deambulación característica en formato estepaje o pie equino que se llama. La radiculopatía que está afectada es la L5, es decir, una hernia discal L4, L5. Y sobre todo la afectación sensitiva, como podéis ver en los dermatomas del miembro inferior derecho, sería sobre todo correspondiente a la cara dorsal del pie derecho y los espacios interdigitales entre el segundo y el cuarto. Aquí tenéis una tabla a modo resumen de las radiculopatías lumbares más importantes. Como os he comentado, son las radiculopatías L4, L5 y S1. ¿Cuál es el reflejo alterado de una radiculopatía L4? El reflejo rotuliano, también llamado patelar o reflejo cuadricipital. La pérdida de fuerza, en el caso que la hubiera, sería sobre todo para la extensión de la pierna, ya que el músculo cuádriceps estaría afectado y es el músculo principal en la extensión de la pierna. Y el déficit sensitivo sería sobre todo en la cara anterior del muslo y en la cara medial de la pierna, ¿vale? y la parte medial del pie. En el caso de la radiculopatía L5 no habría un reflejo afectado en este caso, pero tendríamos un déficit en la flexión dorsal del pie, como habéis visto, como hemos contado previamente, con un pie equino, un pie en estepaje por dificultad de esa flexión dorsal. Y sobre todo se produce una pérdida de sensibilidad de la cara lateral del muslo y de la cara lateral de la pierna y dorso del pie. Y finalmente, en el caso de que existiera una radiculopatía S1, sería una hernia discal L5-S1 y el reflejo que se vería afectado sobre todo es el reflejo aquíleo. Si hubiera una pérdida de fuerza asociada sería una déficit para la flexión plantar, es decir, el paciente no podría ponerse de puntillas y la pérdida de sensibilidad sería sobre todo por la cara posterior del glúteo, cara posterior del muslo, cara posterior de la pierna a nivel de los gemelos y la planta del pie como zona más importante afectada. Que simplemente os pongo un resumen para que veáis las distintas preguntas que han realizado en el MIR, que son muy sencillas, dirigidas a cuál es la alteración muscular que el paciente tiene para poder topografiar la lesión, cuál es el reflejo que tiene reducido o cuál es la afectación de la raíz que al final nos está llevando al diagnóstico topográfico de los pacientes. Otra entidad que debemos de conocer a nivel lumbar es la estenosis de canal lumbar.
habitualmente nos lo van a describir como un paciente que tiene una claudicación neurógena de la marcha, que tiene tendencia a caminar en flexión anterior, ¿vale? Y que el paciente cuando lleva cierto tiempo caminando pues empieza a notar más dolor lumbar que se irradia hacia las dos piernas. Bueno, pues eso es cuando debemos de sospechar la estenosis del canal lumbar. Como veis en la imagen superior derecha se produce una estenosis, una estrechez del canal, el sacotecal a nivel lumbar, donde está toda la cola de caballo descendiendo para formar el plexo lumbosacro. Bueno, pues al estar excrescencias óseas, los osteofitos, múltiples hernias discales, se produce pequeñas, tiene que serpentear la cola de caballo alrededor del espacio que le dejan toda la estenosis de canal lumbar, y eso produce que cuando el paciente necesita una actividad física que requiere más vascularización a nivel de las raíces de la cola de caballo, pues se produce ese dolor característico lumbar y alrededor ambos miembros inferiores, ¿de acuerdo? Para diferenciarlo con la claudicación vascular, para empezar, el paciente no es un paciente vasculópata, no es un paciente con factores de riesgo cardiovascular, y al pedirle el Doppler de miembros inferiores te dirán en el caso de la estenosis vascular que tiene una reducción, un aumento de la compliance de la resistencia en los miembros inferiores y una reducción de la vascularización a nivel distal. Además de que suele asociar más un dolor gemelar que aparece cuando el paciente lleva deambulando cierto camino, más que un dolor lumbar irradiado. Os dejo aquí nuevamente unas preguntas del MIR, donde al fin y al cabo nos están preguntando un paciente con un dolor lumbar irradiado por extremidades inferiores que presenta una claudicación de la marcha. ¿Qué tiene? Pues una estenosis de canal lumbar. Y habitualmente, como lo que se produce es una afectación de las raíces de la cola de caballo, pues es una afectación con pérdida de reflejos en las extremidades inferiores. Más o menos suele ser simétrica en ambas. No cursa solo con una afectación de un lado, que iría más a favor de una estenosis foraminal, es decir, de una hernia discal. Ahora que ya hemos concluido con la patología raquimedular a nivel lumbar, vamos a hablar de la patología raquimedular a nivel cervical. Lo más importante es que conozcáis las hernias discales, cervicales, sobre todo las afectaciones radiculares C6, C7 y C8, que son las más importantes a ser las inferiores, sobre las que se carga más peso y más movilidad hay a nivel cervical. La afectación es de segunda motoneurona y debemos de pensar en ellas ante un paciente con una cervicobraquialgia irradiada por el miembro afectado, más una afectación de la sensibilidad de una parte del brazo y antebrazo y del carpo. Preferentemente nos van a dar los dedos de la mano como parte más importante de la afectación hipostésica, y con una pérdida de sensibilidad, o sea, una pérdida de reflejos y pérdida de fuerza asociada a característica de cada miotomo concreto. Bueno, pues al igual que a nivel lumbar, tenemos aquí otra tabla resumen de las hernias discales cervicales. La primera de ellas es a nivel cervical C6. Mirad, quiero que os quede claro, como os pongo ahí el dibujo de la mano, nos van a comentar qué afectación de los dedos tiene el paciente. De tal forma que ante un paciente con una cervicobraquialgia y una pérdida de sensibilidad del primer y segundo dedos de la mano, lo más probable es que sea una radiculopatía C6. Sin embargo, si la pérdida de sensibilidad es del tercer dedo de la mano, hablaremos probablemente de una radiculopatía C7, para que cuando se afecten el cuarto y el quinto dedos de la mano, hablaremos preferentemente de una radiculopatía C8. Pero insisto, aparte de ese trastorno sensitivo, ¿vale?, esa pérdida de sensibilidad, también tendremos unos reflejos que nos orientarán hacia una u otra radiculopatía y una pérdida de fuerza que podemos tener, que también es un criterio quirúrgico para pedir una prueba de imagen urgente. Entonces, volviendo otra vez a las radiculopatías, C6, producir una pérdida de sensibilidad de los dos primeros dedos de la mano, podría asociar una pérdida de fuerza del bíceps, de la flexión del brazo, y una reducción o una arreflexia bicipital. Sin embargo, cuando hablamos de la radiculopatía C7, ¿vale?, sobre todo será una afectación tricipital, con una pérdida de sensibilidad en el tercer dedo de la mano, una pérdida de reflejo tricipital, y puede acompañarse de una pérdida de fuerza a nivel de la extensión del brazo, que sería característico del tríceps. Si la afectación es a nivel de una hernia discal entre C7 y C8, es decir, una radiculopatía C8, se produce una pérdida de sensibilidad del cuarto y el quinto dedo, una pérdida de fuerza, sobre todo para hacer la aproximación y la separación de los dedos principalmente, y de la extensión del dedo índice, que es un músculo dependiente solo de C8, y en este caso no habría ninguna raíz, ningún reflejo afectado en este caso. Aquí os pongo distintas preguntas. Fijaros, una nos pone un paciente con una cervicobraquialgia de hace varios meses que se acompaña de alteración sensitiva en cuarto y el quinto dedos de la mano. Entonces nos dicen que hace una resonancia magnética y dónde esperaría encontrar la lesión. Pues la radiculopatía asociada a cervicobraquialgia con pérdida de sensibilidad de estos dos dedos sería una radiculopatía principalmente a nivel de C8, es decir, una hernia discal C7 de 1 sería la respuesta correcta en este caso, ¿no? Y otra pregunta donde nos exponen una mujer de 35 años, baleana de profesión, que acude por una cervicobraquialgia derecha exactamente igual, con parestesias en tercer dedo de la mano, y además tiene una debilidad
para la extensión del codo y una pérdida de reflejo tricipital. Aquí ya nos dan 3 características para orientarnos a que tiene una radiculopatía C7 o lo que es una hernia discal C6-C7. En este caso pediríamos una prueba de imagen, puesto que además el paciente tiene una pérdida de fuerza y eso es un criterio para poder solicitar esta prueba de imagen. Para concluir la parte de las radiculopatías, simplemente añadir unos datos. ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes? Bueno, en general vamos a hacer un manejo conservador, es decir, cuando el paciente no tenga ningún criterio de gravedad, haremos un tratamiento sintomático con reposo relativo, no usaremos habitualmente la presencia de collarines para sujetar el cuello o de fajas a nivel lumbar si tiene las molestias, en rehabilitación, en relajantes musculares durante 1 o 2 semanas, no se suele alargar más, y el paciente si después de 4 semanas, o lo que es lo mismo, un mes, sigue con las molestias, plantearemos hacer una prueba de imagen. ¿En qué grupo de pacientes haremos la prueba de imagen de entrada? Pues cuando el paciente tenga un déficit motor, eso claramente, cuando tenga un dolor incontrolable con manejo domiciliario, cuando el paciente tenga un síndrome de compresión aguda, pues como puede ser un síndrome de cola de caballo, un síndrome de cono medular, donde el paciente pierde los esfínteres, eso sería muy importante, o tiene una anestesia en la región perineal a modo silla de montar, como se denomina. Si además el paciente tiene corticoides de forma crónica, y presenta esta sintomatología, habrá que pedir una prueba de imagen, ya que puede ir asociado a una fractura por aplastamiento de alguna vértebra al desmineralizar los corticoides, los huesos de forma crónica, y lo que podemos tener es un aplastamiento vertebral en esos pacientes. Y además le añadiría otro más, y diría que si el paciente presenta un cuadro constitucional o es conocido que tiene un tumor primario, sobre todo tumores de próstata o tumores de mama, el plantear una prueba de imagen del inicio por si acaso fuera una metástasis. De esta manera, esta resonancia se hace en busca de la etiología y de plantear una actitud terapéutica, aparte de la diagnóstica, ¿no? ¿Cuál sería el manejo que haríamos? Bueno, pues si el paciente lo que tiene es una hernia discal lumbar, lo que se haría habitualmente es una discectomía vía posterior y una flavectomía al quitar el ligamento amarillo para poder extraer el disco adecuadamente. Se produciría una fijación si hay inestabilidad de las 2 vértebras sin necesidad de poner ningún disco entre las mismas. Si no hay una correcta estabilidad, pues se ponen placas y tornillos para fijar correctamente. A nivel cervical se intenta no poner ni placas ni tornillos, ya que el hecho de las intervenciones a dicho nivel produce mucha rigidez cervical. Luego, habitualmente las discectomías cervicales por las hernias discales se hacen vía anterior habitualmente y se suele poner un disco protésico entre medias, aunque hace años se pone un injerto óseo, probablemente de cresta ilíaca o del banco de huesos del hospital, para hacer una pseudoartrosis y favorecer la movilidad de las vértebras de una con otra en lugar de favorecer una fusión que quitaría movilidad correcta en el cuello del paciente. ¿Qué haríamos en el último caso, en el caso de la estenosis de canal lumbar? Bueno, pues como la estenosis de canal lumbar ya hemos comentado, no es debido a una hernia discal, sino lo que hay es múltiples afectaciones en varios niveles debido a una estrechez del canal que hace que las raíces de cola de caballo estén, digamos, aprisionadas. Luego, el mecanismo o el método terapéutico sería hacer una laminectomía posterior descompresiva a tantos niveles como está la estenosis. De forma que sería esa laminectomía posterior descompresiva, si queda inestable se pondrían placas y tornillos y, bueno, con eso mejoraríamos el paciente, el cual ya no necesitaría estar con esa tendencia a estar inclinado hacia adelante y reduciríamos esa claudicación neurógena que presentan los pacientes. A continuación os presento unas preguntas simplemente para terminar de explicar este tema, y es el manejo quirúrgico que hacemos en los pacientes, simplemente a modo resumen de lo que hemos comentado previamente. Pues fijaros, la pregunta de 2010-2011 es cuál de las siguientes no es una indicación quirúrgica ante un paciente con hernia discal lumbar. Pues claramente el manejo, tratamiento conservador 2 semanas no es suficiente, habría que llegar hasta el mes, y ojo siempre que sea un manejo conservador. Si el paciente no hace lo que le hemos pedido, no toma los relajantes musculares, los analgésicos o no tiene un reposo relativo, no estaría llevando la actitud adecuada. Debería de hacer eso durante 4 semanas para plantear si no ha mejorado una prueba de imagen. La siguiente pregunta es ya más dirigida hacia cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para un dolor lumbar crónico. Bueno, pues todos, salvo la edad menor de 55 años, son factores de riesgo para plantear que la causa pueda ser manejable con métodos distintos y que precisen una prueba de imagen relativamente urgente para poder mejorar la calidad de vida del paciente y una actitud terapéutica lo antes posible.
Bien, para exponer el siguiente tema, el coma, simplemente comentaros 2 preguntas del MIR donde nos van a dar los mismos datos siempre. Nos van a decir qué tipo de respiración tiene el paciente, cómo tiene los momentos oculocefálicos, si están presentes, si no están presentes. Nos va a decir si el paciente tiene un reflejo corneal abolido, con lo cual hablará de que hay una lesión en la protuberancia, o si el paciente responde o no a antídotos. Por ejemplo, la naloxona revierte el efecto al ser un antagonista de receptores de opioides, revierte el coma en un paciente que tiene un coma por opioides, y el flumacenil en un paciente que tiene coma por situación de o reducción del nivel de conciencia por benzodiazepinas, ¿no? Entonces ya digo que con estas características que vamos a ver a continuación nos va a permitir responder perfectamente las distintas preguntas que puedan hacernos. Importante conocer el nivel de conciencia se agrupa en distintos estados. Desde vigilia, que es un estado normal de contacto con el entorno, somnolencia, que sería que el paciente necesita un estímulo leve para mantener el nivel de conciencia vigil, el estupor, que necesita un estímulo más fuerte para poder mantener el nivel de conciencia, y un coma es una reactividad a estímulos nuestros para que el paciente pueda estar en contacto con el entorno. El mantener el nivel de conciencia depende del sistema articular activador ascendente de la protuberancia. Es el que nos permite mantener nuestros ciclos de vigilia. ¿De acuerdo? Una lesión de dicho sistema de la protuberancia puede producir una situación de somnolencia, de estupor o de coma en los pacientes. La lesión no tiene por qué ser directamente estructural, es decir, no tiene por qué ser un hematoma, un infarto, un absceso. Puede ser algo tóxico-metabólico, algo difuso, por ejemplo, un paciente con intoxicación por fármacos o simplemente cuando el paciente induces una anestesia para dormir en quirófano, estás produciendo una afectación de ese sistema articulador ascendente. Luego, diferenciaremos un paciente en coma, tanto un coma estructural como un coma difuso, en el cual no hay una focalidad neurológica, sino el paciente simplemente está en coma y no responde a estímulos, pero no vamos a encontrar datos de focalidad, datos de movimientos anormales de una extremidad de un miembro y no del miembro contralateral, como ocurre en las lesiones estructurales. Simplemente a modo de resumen, tenéis aquí este cuadro donde las distintas cosas que buscamos son, entre otras, tipo de respiración del paciente, cómo están las pupilas, cómo son los reflejos oculocefálicos, cómo es el reflejo corneal y la respuesta a estímulo doloroso. Con esas 5 características vamos a poder localizar, vamos a poder topografiar en el paciente en coma con reducción del nivel de conciencia la lesión. Respecto a la respiración, tenéis que pensar que un paciente con un Cheyne-Stokes es una respiración se agrupa en clúster, con periodos de apnea entre ellos, donde va aumentando la intensidad de la inspiración y de la expiración para luego hacer una pausa de apnea. Un tipo de respiración, Cheyne-Stokes, suele orientar hacia la lesión diencefálica, donde las pupilas son medias poco reactivas por la situación, ¿vale?, pero responden. Los reflejos oculocefálicos consisten en sujetar al paciente, ¿vale?, y movilizar la cabeza de lado a lado. El paciente está en coma, le vemos, abrimos los ojos si están los ojos cerrados y vemos que al movilizar la cabeza de lado a lado los ojos se mueven en dirección contraria a la cabeza. Eso es algo positivo y eso nos quiere decir que el troncoencéfalo está íntegro. Se llama ojos de muñeca. Además, el reflejo corneal, como depende de la protuberancia, está presente. El paciente está en coma, pero al tocarle con un hisopo en la región corneal, pues se ve que hace un gesto de intento de cierre ocular. Y el estímulo doloroso producirá sobre todo una respuesta en decorticación, es decir, una respuesta en flexión del brazo, flexión de muñeca y rotación interna sería la respuesta adecuada para pensar que el paciente tiene una afectación diencefálica. En el caso de una afectación mesencefálica, el tipo de respiración será taquipneica, es decir, una respiración rápida. Es verdad que hay otro tipo de patologías que pueden producir una respiración rápida, como es la acidosis, pero en este caso un paciente en coma que no está acidótico y que presenta esta respiración taquipneica. Las pupilas, al haber una lesión mesencefálica, estarán las dos o una con una midriasis reactiva por lesión del tercer nervio craneal, como ya conocemos. No hay reflejos oculocefálicos, no hay ojos de muñeca, el paciente al moverle la cabeza, los ojos se desplazan en la misma dirección que la cabeza y eso es patológico, es peor pronóstico. Sin embargo, sí que mantiene el reflejo corneal porque la protuberancia está íntegra. Y el movimiento reflejo al estímulo doloroso será de descerebración, es decir, extensión de brazo, extensión de muñeca y rotación interna del mismo. Cuando el paciente presenta una respiración apnéustica, es una respiración de la protuberancia, donde el paciente es una respiración lenta pero profunda, con alguna pausa de apnea entre medias, como podéis ver en las imágenes de abajo de la izquierda, ¿no? Las pupilas tienen más tendencia a estar puntiformes, más pequeñas, y en este caso no hay reflejos oculocefálicos, como en el caso del mesencéfalo, y no habría reflejo corneal por la lesión directamente de la región trigeminal, que es la encargada de ese reflejo corneal. La respuesta a estímulo doloroso es la misma que el mesencéfalo, es a nivel de descerebración, no nos va a permitir diferenciar si es mesencéfalo o un puente.
En el caso del bulbo, el tipo de respiración es una respiración atáxica, es una respiración agónica, es una respiración que ya precede, digamos, al fallo respiratorio y al fallecimiento del paciente. En este caso las pupilas no nos aportan nada, no se encuentran alteradas, no hay relojos oculocefálicos porque dependen del troncoencéfalo, como antes os he comentado, no hay ojos de muñeca, el reloj corneal está totalmente abolido y la respuesta estímulo doloroso no existe, es una flacidez completa la que tiene el paciente. Así como podéis ver, cualquiera de las características aisladas nos puede permitir, salvo la descerebración que se encuentra en dos, tanto lesión mesencefálica y puente como los oculocefálicos que se pierden en cualquier lesión del troncoencéfalo, nos va a permitir localizar perfectamente la lesión ante un paciente en coma. Vamos a comentar a continuación el tema de neuropatías. Debéis entender como neuropatía aquella enfermedad que afecta al nervio periférico. Hay numerosas entidades y vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Si os fijáis en esta diapositiva, simplemente os he querido comentar dos preguntas de Mir, en el cual vamos a ir desgranando cada una de las opciones que nos van dando con los pacientes que nos presentan. En ambos casos, sobre todo en el caso de 2006-2007, presentan a una persona con una patología previa a modo de catarro, en este caso a modo de gastroenteritis aguda, al cual después de unas semanas comienza a presentar una pérdida de fuerza progresiva de inicio en miembros inferiores, sobre todo a nivel distal, que va ascendiendo hasta afectar a las cuatro extremidades. Además, en la exploración encontramos una pérdida de reflejos, una arreflexia, que a veces es una hiporreflexia en fases iniciales, y puede o no asociarse según los pacientes de trastornos sensitivos, sobre todo parestesias o en algunos casos disestesias que son más dolorosas. Cuando encontremos este perfil progresivo, debemos de sospechar en un síndrome de Guillain-Barré. Efectivamente, síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Desmielinizante es porque se afecta la mielina de las células de Schwann. Ese antecedente de infección a nivel respiratorio, a nivel catarral o una neumonía típica o un proceso gastroenterítico, para pensar sobre todo en una infección por Campylobacter jejuni, debe hacernos pensar que a las 2 o 3 semanas un paciente que ha tenido o que presenta actualmente un trastorno motor de predominio en extremidades inferiores que poco a poco va a perder cada vez más fuerza y no ha sido por ningún traumatismo, debe ser un proceso autoinmune pero parainfeccioso, es decir, nuestro cuerpo ha producido anticuerpos contra ese patógeno y actualmente, después de haberse destruido el patógeno, esos anticuerpos van atacando a la mielina de las células de Schwann, ¿de acuerdo? ¿Qué clínica o qué sintomatología encontramos en los pacientes? Pues lo primero lo más relevante es la tetraparesia progresiva de predominio en miembros inferiores. Puede ir ascendiendo hasta dejar al paciente tetrapléjico e incluso con una dificultad respiratoria que sería lo que marca el pronóstico. El paciente no debe de llegar nunca a la situación de dificultad respiratoria, puesto que habría que intubarle, habría que remitirle directamente a cuidados intensivos. Por otro lado, he preguntado en numerosas ocasiones, sí que existe en los síndromes de Guillain-Barré un trastorno sensitivo, pero suele ser a nivel de dolor lumbar irradiado a miembros inferiores o parestesias distales, pero nunca se suele asociar a una hipoestesia, una pérdida de sensibilidad. Cuando la pérdida de fuerza es tan marcada, pueden incluso llegar a tener dificultades para gesticular con la cara, y esto que se llama una diplegia facial. Y habitualmente estos pacientes deben de estar monitorizados, ya que pueden hacer cierta disautonomía, alternando rachas de taquicardia con hipertensión, bradicardia, hipotensión, etc. El pronóstico es bueno, se suele recuperar solo a lo largo de 1 o 2 meses, pero nosotros debemos de poner un tratamiento, tanto para asegurar la vía respiratoria como un tratamiento para ayudar a cortar lo antes posible los síntomas, el desarrollo progresivo de la enfermedad y ayudar a su recuperación. Dentro de las variantes del síndrome de Guillain-Barré hay numerosas descritas, pero quizá el que mejor debéis de conocer es el síndrome de Miller-Fisher. Es un síndrome de Guillain-Barré sobre todo con afectación a nivel troncoencefálica, es decir, el paciente, aparte de la reflexia o sea, hiporreflexia ya conocida, tiene un trastorno atáxico por afectación de fibras cerebelosas y una oftalmoparesia por afectación de los movimientos oculares. Y se suele asociar a unos anticuerpos concretos, sobre todo los anti-GQ1B que podemos encontrar en sangre. Os pongo una pregunta simplemente relacionada con los desgloses del año 2013-2014, en el cual nos preguntan que qué no es típico de Guillain-Barré. Bueno, pues Guillain-Barré no se afecta a los esfínteres, la musculatura lisa no es afectada. Eso debéis de conocerlo perfectamente. Ahora bien, respecto al estudio diagnóstico, lo primero que necesitamos es una sospecha con la sintomatología del paciente. Eso ya lo hemos comentado. Ahora, actualmente, ¿qué vamos a hacer con el paciente después de ya sospechar o tener indicios de que el paciente presenta un síndrome de Guillain-Barré?
Lo primero es plantear una punción lumbar, ¿vale? Una punción lumbar en la cual vamos a buscar un ascenso de proteínas sin ascenso asociado de células, es decir, una disociación albuminocitológica. Eso sí, debéis de recordar que tarda a veces 1 o 2 semanas en producirse ese ascenso proteico. Si no lo encontramos, no descartas el síndrome de Guillain-Barré, pero sí que te aproxima el encontrar esa alteración, esa disociación albuminocitológica, a que el paciente lo que sufre es un Guillain-Barré. ¿Qué más síntomas, qué más pruebas diagnósticas podemos realizar? Por ejemplo, aproximadamente a los 2 o 3 días después de organizarlo se realiza un electromiograma. En él podemos encontrar, lo primero de todo, y tarda unas horas en empezar a aparecer, es la ausencia de ondas F. Ya un poquito de forma más tardía se observa una velocidad enlentecida, ya que la mielina sirve para darle mayor velocidad al axón. Bueno, pues esa destrucción de la mielina produce un enlentecimiento de la velocidad de conducción, o lo que es lo mismo, un aumento de las latencias. Pero eso tarda en aparecer a veces incluso 1 semana o 2 semanas, dependiendo un poco de cómo de grave es la sintomatología del paciente. A más leve los síntomas, tarda más en aparecer. Y luego, ya hemos comentado previamente, el tratamiento. Nunca se os debe de olvidar el soporte ventilatorio y la monitorización del paciente, ya que la causa de fallecimiento es el que deje de respirar, ¿no? Pero nosotros eso lo manejamos habitualmente a través de un peak flow, donde vemos que el paciente tiene una capacidad respiratoria pico, flujo, elevada, y nos permite entender que el paciente se encuentra bien respiratoriamente. Pero el tratamiento definitivo es con inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis. Cualquiera de las 2 opciones es correcto. Os dejo 2 preguntas del MIR de años anteriores para que podáis revisar este tema. Otro subtema importante que debéis de conocer dentro de las neuropatías es la neuropatía diabética. Entre ellos hablaremos primero de la mononeuropatía, ya comentada previamente en el tema de semiología, isquémica del tercer, cuarto y sexto nervios craneales, que cursa habitualmente con una diplopia. ¿De acuerdo? Recordar, es un paciente con factores de riesgo cardiovascular, entre los que se encuentra la diabetes, y se produce una afectación microvascular de ciertos nervios craneales. El tercero es el más frecuente de ellos. Como ya comentamos, una neuropatía isquémica del tercero produce una ptosis palpebral con diplopia por alteración de la movilidad de casi todos los movimientos oculares, salvo del recto lateral y del oblicuo superior, y suele acompañarse de una pupila normal. La pupila dilatada midriática es debido a lesiones compresivas del tercero, que en este caso no tiene nada que ver con la neuropatía diabética. La otra parte que se debe conocer es la polineuropatía diabética. Habitualmente, cuando se afectan los nervios periféricos a modo polineuropático, esto puede ser por afectación de fibra gruesa o fibra fina. En el caso de la neuropatía diabética suele ser de fibra gruesa, donde el paciente se queja principalmente de trastornos sensitivos a modo de acorchamiento en yemas de los dedos y en las plantas de los pies, que según va progresando por mal control glucémico va a ir ascendiendo y llegando hasta los tobillos, hasta las rodillas o hasta la muñeca o hasta el codo en el caso de miembros superiores. Repito, los pacientes habitualmente su queja es que a la hora de hacer manualidades finas, pues como coser, coger cosas con los dedos, si es una persona que trabaja con clavos, de que a la hora de coger los clavos, pues como que nota el pulpejo de los dedos con pérdida de sensibilidad y dificultad para coger esos objetos pequeños, ¿de acuerdo? En el caso de una afectación de fibra fina, que es quizá más frecuente de la polineuropatía del paciente urémico con insuficiencia renal, eso produce más dolor. Sería más un dolor, una quemazón, un escozor, que es sobre todo en yemas de los dedos y en plantas de los pies, pero como repito, esto es mucho más frecuente en trastornos sobre todo renales. El tratamiento sobre todo es prevenirlo, ya que si evitamos que el paciente tenga un mal control glucémico o un mal control urémico, pues evitaremos esta sintomatología, ya que con tratamiento, cuando ya se produce, si controlamos correctamente metabólicamente tanto el riñón como el nivel glucémico en la sangre, pararemos la progresión de la enfermedad, pero no vamos a revertirla, ya que el daño neurológico a nivel periférico ya está producido. En el caso de trastornos dolorosos asociados, ya digo que es más frecuente la polineuropatía de fibra fina, sobre todo la gabapentina y la pregabalina, serían los 2 fármacos a tener en cuenta en este caso. Os dejo esta pregunta del MIR del año 2006-2007 para que reviséis todo lo que hemos comentado previamente sobre la neuropatía diabética. Bueno, pues pasemos a hablar de otro tema, las enfermedades de placa motora. Fijaros, debemos de entender que la placa motora sería como la terminal presináptica de la segunda motoneurona llega hasta el músculo, hasta la hendidura sináptica de la fibra muscular.
Ahí ese potencial que se va produciendo en la membrana llega a la terminal presináptica de la segunda motoneurona y produce una apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Ese calcio, al entrar dentro de la terminal presináptica, se une a las proteínas de anclaje de las vesículas de acetilcolina, cual permite que la acetilcolina pueda ser degranulada, pueda salir a la neurona sináptica y unirse a los receptores de acetilcolina del músculo, permitiendo la contractilidad. Cualquier enfermedad que, 1, bloquee esos receptores de acetilcolina, 2, bloquee los canales de calcio dependientes de voltaje, evitando que pase el calcio, o 3, se produzca un anclaje excesivo y un déficit de estímulo colinérgico a esa neurona sináptica, producirá una enfermedad de placa motora caracterizada principalmente por debilidad muscular. Bueno, pues antes de pasar al primer tema dentro de las enfermedades de placa motora, os quiero dejar 2 preguntas del MIR de distintos años, en el cual veis cómo se repite el concepto de un trastorno por debilidad asociada a diplopia o a ptosis palpebral, que es fluctuante, es fatigable. Eso siempre debe hacernos sospechar de una miastenia gravis, ¿de acuerdo? Como estudio complementario, ya lo veréis, los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina sería el diagnóstico de elección, aunque no siempre estos son positivos en todos los pacientes. Y más pruebas complementarias sería el electromiograma o el TAC de tórax, como veréis a continuación. Es imprescindible realizarlo para descartar un timoma en un porcentaje de pacientes. Bueno, ahora que ya hemos presentado la enfermedad a través de estas 2 preguntas, simplemente repetiros ciertos conceptos importantes. Es una enfermedad autoinmune por presencia de anticuerpos que bloquean los receptores de acetilcolina del músculo. Eso produce esa debilidad. Bueno, no todos los pacientes tienen esos anticuerpos positivos, ahora lo veremos a continuación. Pero hay que tener claro que el timo está implicado en más de un 75% de los pacientes en algún aspecto, sobre todo una hiperplasia tímica, y eso hace que se presenten ciertos antígenos que haga que los linfocitos produzcan los anticuerpos que favorecen o que forman parte de la fisiopatogenia de la enfermedad. Los síntomas son siempre de debilidad, sea en cualquier parte de músculos del cuerpo, ¿vale? Porque nunca se afectan ni vías sensitivas, ni los reflejos, no se afectan tampoco los esfínteres, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y la sintomatología es fluctuante y es fatigable, es decir, al paciente puedes fatigarle los músculos que están más implicados en su enfermedad y puedes visualizarlo directamente. Tened en cuenta que suele estar peor el paciente por las tardes o después de haber hecho una actividad física. ¿De qué forma se puede presentar la miastenia gravis? Pues fijaros, una miastenia gravis ocular se presentaría en forma de ptosis palpebral o diplopia fluctuante. Sin embargo, si la afectación es sistémica, una miastenia gravis generalizada, el paciente se quejará, puede o no quejarse de trastornos oculares, pero además asociará trastornos musculares a nivel proximal de extremidades superiores, a nivel proximal de extremidades inferiores, puede ser a nivel de disfagia, a nivel de disartria, si nos presenta un profesor que a lo largo de la clase va teniendo un habla cada vez más nasal, con mayor dificultad para hablar, y si descansa puede hablar otra vez bien correctamente. Entonces estaremos ante una miastenia gravis generalizada. Un concepto que debéis de conocer y es muy importante es el de crisis miasténica, que es todo paciente con miastenia gravis o que todavía no está diagnosticada de miastenia gravis y acude con una insuficiencia respiratoria. Es casi criterio de UCI el paciente con miastenia gravis que se queja de esa dificultad para respirar. Tenedlo en cuenta, luego veremos alguna pregunta en la cual estos pacientes tienen tanta debilidad que puedes incluso no notarle el tiraje ni el distrés respiratorio de los pacientes. Podéis ver aquí en una imagen característica una mujer joven con una ptosis palpebral derecha que de momento de venir a la consulta, 5 minutos después, desapareció para luego volver a aparecer más tarde al hacerle distintas maniobras. Insisto, la pupila, recordad que nunca se ve afectado en la miastenia gravis. ¿Qué pruebas complementarias podemos realizar? Bueno, pues una de ellas se puede realizar a pie de cama en el paciente que está en urgencias, es un test de tensilón. El tensilón es el hidrofonio, es uno de los fármacos que se usa para tratamiento. Lo único que, como la vida media es corta, se introduce de forma intravenosa para ver si el paciente mejora o no de una sintomatología con la que viene a urgencias, ¿de acuerdo? Para que lo conozcáis. Pero el diagnóstico FETEN es encontrar esos anticuerpos positivos en sangre en el paciente. Solo el 50% de los pacientes con miastenia gravis tienen los anticuerpos positivos, pero de los que tienen una miastenia gravis generalizada, hasta el 90% lo pueden llegar a tener positivos. Es verdad que los que lo tengan negativos pueden solicitar todo tipo de anticuerpos, como son por ejemplo los anticuerpos anti-MuSK. ¿Qué más estudios, qué más pruebas complementarias podemos realizar en estos pacientes? Por ejemplo, el electromiograma. Podemos hacer una estimulación repetitiva en el cual, como podéis ver en vuestro gráfico arriba a la derecha, se aprecia un patrón decremental en el potencial de acción muscular. Es decir, que según vas haciendo la actividad repetitiva, la contractilidad,
se va reduciendo la forma en la que el músculo es capaz de contraerse, es decir, la fuerza muscular va reduciéndose. Sin embargo, debéis de entender que hay otra prueba dentro del electromiograma que es la variabilidad del jitter. El jitter es una estimulación de fibra única motora en el cual se produce una variabilidad más allá de lo esperable en un paciente sano. Es más específico el jitter que la estimulación repetitiva para el diagnóstico de miastenia gravis, aunque insisto en que digamos, los anticuerpos antirretroacetilcolina serían el diagnóstico fetén de la enfermedad. ¿Por qué hay que pedir siempre un TAC de tórax? Como podéis ver en la imagen, hay pacientes que tienen un timoma, es decir, un 10% de los pacientes con miastenia gravis tienen un timoma, aunque maligno suele ser en solo un 1% de los casos, pero es de saber porque es un motivo para quitar el timo ante un paciente que tiene una miastenia gravis. Os presento una pregunta del MIR del año muy reciente, de hace un año, donde nos ponen un paciente con un trastorno muscular, una debilidad y un escáner asociado a ella. Y nos preguntan que cuál es la siguiente prueba que nosotros le solicitaríamos. Bueno, pues nos han preguntado un paciente con debilidad y un timoma, probablemente lo que haya que buscar son los anticuerpos antirretroacetilcolina, porque sospecharemos una miastenia gravis. Nos hubiera gustado más que nos hubieran dicho que es fluctuante esa debilidad, pero bueno, en este caso nos dicen debilidad y nos presentan un escáner con una lesión en el mediastino anterior sugerente de timoma. Respecto al tratamiento de la miastenia gravis, lo primero es un tratamiento médico. Ahí tenemos distintos fármacos, de los cuales los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que aumenta el estímulo colinérgico en la hendidura sináptica, son la piridostigmina y la enostigmina, que habitualmente es el tratamiento de elección para los pacientes con una miastenia gravis ocular. Sin embargo, los pacientes con una miastenia gravis generalizada es fácil que requieran de medicamentos más potentes, sobre todo los corticoides o los inmunosupresores como la azatioprina. Debéis de conocer que los corticoides suelen producir a partir de la semana aproximadamente de iniciar el tratamiento un empeoramiento paradójico de los síntomas del paciente que en 2 o 3 días recupera y se pone normalmente, de tal forma que no hace falta hacer ninguna variación de medicación. La azatioprina es un tratamiento un poquito más agresivo porque hay que hacer ciertos controles hematológicos y sanguíneos. En el caso de la crisis miasténica, es decir, el paciente con miastenia gravis que tiene una insuficiencia respiratoria, debemos de plantearnos las opciones de plasmaféresis o inmunoglobulina, con un efecto bastante rápido, ¿de acuerdo? Son las 3 formas en las que manejamos los pacientes con miastenia gravis. La opción quirúrgica, es decir, la timectomía, se realiza solamente si hay un timoma, por eso hay que pedir siempre el TAC de tórax, como os he comentado, o si a pesar de múltiples tratamientos médicos o variar entre los distintos tratamientos médicos no conseguimos un óptimo control de la enfermedad. Pero no se hace si el paciente es joven, por debajo de los 15 años, o si es mayor por la morbilidad que eso puede conllevar. Simplemente os dejo una pregunta del MIR para que entendáis la importancia de la crisis miasténica, donde nos presentan un paciente con una miastenia gravis y una sospecha de crisis miasténica, pero nos comentan que el paciente pues, no parece que esté muy disneico, pero sí es verdad que no tiene buena situación, ¿no?, respiratoria. Pero claro, como él no lo puede aparentar por la debilidad que tiene, la respuesta correcta no es dejarle en observación ni altarle. Lo que hay que hacer es cuidados intensivos y plantearte manejo directo con una crisis miasténica, plasmaféresis, inmunoglobulinas o intubación en el caso de que sea necesario. La segunda enfermedad de placa motora que os quiero comentar es el síndrome de Eaton-Lambert, menos importante, por supuesto, que la miastenia gravis de cara al MIR, y es la presencia de esos anticuerpos anticanal de calcio dependientes de voltaje. Esa presencia de anticuerpos acaba produciendo un bloqueo de los canales que evita la entrada de calcio y la consiguiente no degranulación de la acetilcolina necesaria. Luego produce también una debilidad muscular. Debéis de pensar en ello como un síndrome paraneoplásico en casi todos los pacientes, al revés que la miastenia gravis, que es solo paraneoplásico en un 10-15% de las personas. Aquí, sin embargo, un 90% de los pacientes es paraneoplásico asociado a un cáncer de pulmón, sobre todo un microcítico, como os muestro ahí en la imagen, en el stack de tórax. Luego siempre habrá que pedir una prueba de imagen, la radiografía de tórax es la clásica, o el TAC de tórax para visualizarlo mejor. La sintomatología igualmente es una debilidad, lo que pasa que es de predominio en miembros inferiores, y cursa con tosis o diplopia, igual que la miastenia gravis, pero además suele asociar cierto grado de pérdida de reflejos. En realidad, para vosotros sería un paciente con una debilidad también de predominio en miembros inferiores asociado a un tumor de pulmón. ¿Cuál sería el diagnóstico de elección? Pues el diagnóstico de elección es primero encontrar los anticuerpos antirreceptor de calcio, de canal de calcio, y podemos ayudarle de pruebas complementarias como el electromiograma.
en el cual la estimulación repetitiva a alta frecuencia produce un patrón incremental, es decir, al revés que la miastenia gravis, que es un patrón decremental. La miastenia gravis, según repetíamos la estimulación, era cada vez más pequeño la contractilidad muscular, ese potencial. Sin embargo, en el síndrome de Eaton-Lambert o de Lambert-Eaton se produce al revés, un patrón decremental hasta un aumento, hasta que el músculo se contrae de una forma normal. ¿Cuál sería el tratamiento? Si hay un tumor asociado, sería extirpación del tumor y luego se pueden usar fármacos como la 3,4-diaminopidina o en el caso de pacientes con Eaton-Lambert con sintomatología muy marcada se puede usar la plasmaféresis o los inmunosupresores. Bueno chicos, pues hasta aquí la segunda vuelta de neurología. Espero que os haya resultado de interés, que hayáis aprendido mucho y por supuesto que os haya aclarado todas las dudas que hayáis podido tener previamente a ver los vídeos, ¿vale? Pues un saludo y ánimo.